En la quietud profunda de una noche europea del siglo XVIII, cuando el mundo parecía recogerse en sí mismo y las ciudades se entregaban al descanso, Salzburgo reposaba junto al curso sereno del río Salzach. Las calles empedradas, apenas iluminadas por lámparas de aceite, guardaban el eco apagado de pasos lejanos. El aire frío del invierno se deslizaba entre las fachadas estrechas y sobre los tejados el cielo nocturno se extendía sin urgencia, vasto y silencioso. Salzburgo no era una metrópoli ruidosa ni un centro de poder desbordante. Era una ciudad ordenada, marcada por el ritmo constante de la vida eclesiástica y cortesana. Las campanas regulaban las horas, y la música ocupaba un lugar estable, casi invisible, integrada en ceremonias, oficios religiosos y celebraciones formales. No se trataba de un arte destinado al espectáculo, sino de un lenguaje cotidiano, discreto, que acompañaba la vida sin reclamar atención. En ese entorno, el 27 de enero de 1756, nació un niño llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Su llegada al mundo no estuvo rodeada de acontecimientos extraordinarios. No hubo multitudes ni anuncios solemnes, solo una familia, una casa modesta y una ciudad que dormía, ajena a lo que acababa de comenzar. El nacimiento fue registrado con la sobriedad habitual, y al día siguiente, el niño fue bautizado según la costumbre, incorporándose al flujo silencioso de la vida común. Su padre, Leopold Mozart, era músico y compositor al servicio del arzobispo de Salzburgo. Hombre meticuloso, atento al detalle y profundamente comprometido con su oficio, Leopold conocía bien las exigencias del mundo musical de su tiempo. Había estudiado las reglas, los métodos, las estructuras que sostenían la tradición. Para él, la música era una disciplina que debía aprenderse con rigor, una construcción paciente que exigía orden y constancia. En contraste sereno, Ana María, la madre de Wolfgang, aportaba al hogar una estabilidad tranquila. Su presencia no se imponía, pero sostenía la vida diaria con una calma inalterable. En aquel hogar, sin lujos ni grandes ambiciones declaradas, la rutina se desenvolvía de manera regular, marcada por el trabajo, el cuidado y la repetición. Desde sus primeros días, Wolfgang creció rodeado de sonidos. El clavicémbalo, las partituras, los ejercicios musicales que Leopold practicaba, formaban parte del ambiente cotidiano. La música no se presentaba como algo extraordinario, sino como una presencia constante, casi natural, integrada al silencio de la casa y a las horas que transcurrían sin prisa. A medida que el niño crecía, comenzó a mostrar una atención inusual hacia esos sonidos. No se trataba de una simple curiosidad infantil. Había en su escucha una concentración profunda, una forma de estar presente que llamaba la atención. Sus ojos seguían los movimientos de las manos sobre el teclado, y su cuerpo parecía responder con una sensibilidad temprana a las variaciones del sonido. Con el tiempo, esa atención se transformó en acción. A una edad en la que otros niños apenas comenzaban a explorar el mundo que los rodeaba, Wolfgang se acercó al instrumento con una naturalidad sorprendente. Sus dedos pequeños encontraban las teclas con una precisión que no parecía fruto del azar. No había rigidez ni esfuerzo visible. Cada nota surgía con una claridad serena, como si el gesto estuviera guiado por una comprensión silenciosa. Leopold observaba con detenimiento. Su mirada, entrenada por años de estudio y experiencia, reconocía en esos gestos algo que excedía la simple habilidad. En la quietud de las noches, bajo la luz temblorosa de las velas, comenzó a guiar a su hijo con una disciplina cuidadosa. No se trataba de imponer un ritmo acelerado, sino de acompañar un proceso que parecía desarrollarse por sí mismo. Las lecciones eran constantes, repetidas con paciencia. Cada error era señalado con precisión, cada avance reconocido sin exageración. Para Leopold, la formación de su hijo no era un juego ni una curiosidad pasajera, era una tarea que asumía con seriedad,
convencido de que la música debía ser tratada con respeto, incluso en manos tan jóvenes. Mientras tanto, Salzburgo continuaba su vida tranquila. Las estaciones se sucedían, las ceremonias se repetían, y la ciudad permanecía ajena al crecimiento silencioso de aquel niño. En las noches frías, cuando el viento recorría las calles vacías y el río avanzaba sin ruido, la casa de los Mozart se llenaba de sonidos suaves, de escalas, de pequeñas piezas que comenzaban a tomar forma. Wolfgang no hablaba aún de escenarios ni de reconocimiento. Su mundo estaba hecho de sonidos, de patrones y de armonías que se desplegaban sin esfuerzo. La música no era para él una meta, sino un espacio natural, un lugar donde su atención descansaba y se expandía al mismo tiempo. Así, sin anuncios ni gestos grandilocuentes, comenzaba una vida marcada por la música, no como una irrupción violenta, sino como una corriente profunda y constante, que avanzaba con calma bajo la superficie del tiempo. En la serenidad nocturna de Salzburgo, se encendía una presencia destinada a perdurar, aunque todavía nadie pudiera imaginar la amplitud de su eco. La infancia de Wolfgang Amadeus Mozart comenzó a transformarse lentamente en un viaje continuo, casi ininterrumpido, a través de una Europa que aún se movía al ritmo pausado de los carruajes y las estaciones. Salzburgo, con su orden sereno y su vida previsible, fue quedando atrás, no como una ruptura brusca, sino como un recuerdo que se desvanecía poco a poco. Leopold Mozart comprendió que aquel talento silencioso no podía permanecer contenido en una ciudad pequeña. No lo movía la ambición desmedida, sino una convicción firme, nacida de la observación paciente y de muchas noches escuchando a su hijo tocar con una naturalidad desconcertante. Los caminos del siglo XVIII no ofrecían comodidad ni rapidez. Eran trayectos largos, irregulares, atravesados por el frío, el barro y la monotonía. Los carruajes avanzaban lentamente, balanceándose sobre ruedas de madera, cruzando bosques espesos, aldeas quietas y fronteras invisibles que separaban reinos y costumbres. En el interior de esos vehículos cerrados, Wolfgang pasaba horas enteras en silencio, mirando por pequeñas ventanas el paisaje que se deslizaba lentamente, como si el mundo exterior fuera un decorado que cambiaba sin urgencia. Desde muy temprano, el niño aprendió que el viaje no era un paréntesis, sino una forma de vida. Las posadas, los caminos y los salones se convirtieron en escenarios habituales. El descanso era breve y la rutina se organizaba alrededor de la música. Incluso en los trayectos más largos, Leopold encontraba la manera de mantener el estudio. Las partituras viajaban con ellos, dobladas con cuidado, y el ejercicio musical se mantenía como un hilo constante que daba sentido a los días. Las primeras presentaciones tuvieron lugar en espacios cerrados, iluminados por la luz temblorosa de las velas, salones elegantes, con paredes adornadas y suelos pulidos, donde el sonido se expandía con una claridad distinta a la de la casa familiar. Allí, frente a pequeños grupos de nobles, músicos y curiosos, Wolfgang se sentaba frente al teclado sin mostrar nerviosismo. Su postura era tranquila, su expresión concentrada, como si aquel entorno no le resultara extraño. Las notas surgían con una precisión serena. No había exageración en sus movimientos ni gestos teatrales. La música fluía de manera ordenada, con una claridad que sorprendía incluso a oídos experimentados. El asombro no se manifestaba de inmediato. Primero era el silencio, luego las miradas que se cruzaban y finalmente una atención plena que llenaba la sala. A medida que el recorrido avanzaba, las cortes europeas comenzaron a recibir al joven Mozart como una presencia singular. Viena, Múnich, Mannheim, París y Londres se sucedieron en una secuencia lenta pero constante. Cada ciudad tenía su propio ritmo, su propia relación con la música. Wolfgang absorbía esas diferencias sin esfuerzo consciente. Escuchaba estilos distintos, instrumentos variados, formas nuevas de organizar el sonido. En Londres, por ejemplo, el ambiente musical era más abierto, menos rígido que en otras cortes. Allí, el niño entró en contacto con una sonoridad distinta, más amplia,
que parecía dejar espacio a la imaginación. En París, en cambio, la música se movía entre la elegancia y la formalidad, reflejando el carácter de la ciudad. Wolfgang no comparaba ni analizaba, simplemente escuchaba, tocaba y dejaba que esas experiencias se integraran de manera natural a su comprensión musical. Leopold, siempre presente, observaba con atención cada reacción. Sabía que el asombro que despertaba su hijo podía ser tan intenso como pasajero. Por eso cuidaba cada detalle con extremo rigor. Organizaba las presentaciones, controlaba los tiempos e insistía en la disciplina diaria. Para él, la música no admitía descuidos, y menos aún cuando se trataba de un talento tan excepcional. La vida itinerante exigía resistencia. Los días eran largos, y el cansancio se acumulaba lentamente. Wolfgang debía adaptarse a instrumentos que no siempre respondían de la misma manera, a teclados con sensibilidad distinta, a salas con acústicas cambiantes. Sin embargo, esa variedad se convirtió en una fuente silenciosa de aprendizaje. Cada dificultad ampliaba su comprensión, cada diferencia afinaba su oído. A pesar del ritmo exigente, la música seguía siendo para él un espacio de calma. En medio del movimiento constante, tocar era una forma de detener el tiempo. Mientras sus dedos recorrían las teclas, el ruido del viaje parecía desvanecerse. La concentración lo envolvía por completo, y en ese estado sereno encontraba una estabilidad que el mundo exterior no ofrecía. La infancia de Wolfgang transcurría así, entre ciudades desconocidas y noches silenciosas. No había un hogar fijo, pero sí una continuidad marcada por la música. Los sonidos del día se mezclaban con el murmullo nocturno de los lugares donde descansaban. En la penumbra de las habitaciones, el niño dormía mientras las melodías aprendidas seguían resonando, como un eco suave que acompañaba su descanso. Europa comenzaba a reconocer su nombre, aunque todavía lo observaba como una rareza, como una maravilla pasajera. Nadie podía prever hasta dónde llegaría aquella música, pero en ese momento, entre caminos largos y salones iluminados, se estaba formando algo más profundo que el asombro. Se estaba construyendo, sin prisa y sin ruido, una voz musical destinada a permanecer. Con el paso de los años, el niño prodigio comenzó a desdibujarse lentamente para dar lugar a una figura distinta, más compleja y menos comprendida. La juventud de Wolfgang Amadeus Mozart no llegó como un corte abrupto, sino como una transición suave, casi imperceptible, marcada por el cansancio acumulado de los viajes y por una conciencia creciente de sí mismo. Europa ya no lo miraba solo como una maravilla infantil. Las miradas empezaban a cambiar, y con ellas las expectativas. El regreso intermitente a Salzburgo no traía descanso pleno. La ciudad seguía siendo ordenada y silenciosa, pero ahora se sentía más estrecha. Wolfgang ya había visto demasiado mundo para adaptarse con facilidad a un entorno rígido. Las normas cortesanas, las jerarquías musicales y la obediencia estricta comenzaban a pesarle. La música, que había sido un refugio natural, empezaba a convivir con una sensación nueva, la de estar contenido por límites que no había elegido. Leopold continuaba siendo una presencia constante, firme y vigilante. Su visión del futuro de su hijo estaba claramente delineada. Para él, la música debía seguir un camino seguro, respetable, alineado con las instituciones que garantizaban estabilidad. La corte de Salzburgo, con su estructura definida y su protección económica, representaba ese camino. Wolfgang, sin embargo, comenzaba a percibirlo como una jaula silenciosa, elegante pero restrictiva. En esos años, el aprendizaje musical de Mozart se profundizó de manera notable. Ya no se trataba solo de ejecutar con precisión, sino de comprender las formas, los estilos, las posibilidades expresivas. Estudiaba partituras de otros compositores, analizaba estructuras, absorbía influencias diversas que había recogido durante sus viajes. Su oído se había vuelto más fino, su imaginación más amplia. La juventud trajo consigo también una sensibilidad distinta. Wolfgang comenzaba a experimentar emociones más complejas, estados de ánimo cambiantes, una necesidad creciente de expresar algo propio. La música seguía siendo su lenguaje principal,
pero ahora estaba cargada de matices nuevos. No era solo orden y claridad, empezaba a aparecer una profundidad más íntima, una melancolía suave, una energía contenida. Las tensiones con su padre se hicieron más evidentes, aunque rara vez se manifestaban de forma abierta. No había gritos ni rupturas dramáticas. Era un conflicto silencioso, hecho de miradas, de silencios prolongados, de decisiones postergadas. Leopold insistía en la disciplina y en la prudencia. Wolfgang comenzaba a desear independencia, no solo económica, sino creativa. En la corte de Salzburgo, su posición era ambigua. Era valorado como músico, pero tratado como un sirviente más. Sus composiciones eran apreciadas, pero su libertad era limitada. Debía obedecer órdenes, adaptarse a ceremonias, cumplir funciones que poco tenían que ver con la exploración artística que comenzaba a inquietarlo. La rutina se volvía pesada, repetitiva. En las noches, cuando la ciudad se aquietaba y el ruido del día se disipaba, Wolfgang encontraba momentos de introspección. Bajo la luz tenue, escribía música con una concentración profunda. Esos instantes nocturnos eran espacios de libertad interior, donde podía dejar fluir ideas sin la presión inmediata de las expectativas externas. La música nacía entonces con una naturalidad distinta, más personal. A pesar de las restricciones, su producción musical no se detenía. Componía sinfonías, música de cámara, obras sacras y piezas para teclado. Cada obra parecía ampliar su dominio del lenguaje musical. Sin embargo, el reconocimiento que había llegado con facilidad en la infancia ahora se mostraba esquivo. Ya no era una curiosidad, era un joven compositor que debía competir en un mundo exigente y jerárquico. Los viajes continuaron, aunque con un tono diferente. Ya no eran celebraciones del prodigio infantil, sino intentos de encontrar un lugar estable. Wolfgang se presentaba ante audiencias más críticas, músicos formados, oyentes acostumbrados a la excelencia. Algunas recepciones eran favorables, otras frías. El aplauso no siempre llegaba, y cuando lo hacía era más contenido. Estas experiencias comenzaron a moldear su carácter. La seguridad tranquila de la infancia dio paso a una mezcla de confianza artística y vulnerabilidad personal. Sabía que su música era sólida, que su talento no había disminuido, pero también percibía la fragilidad de su posición en un mundo donde el favor podía cambiar con rapidez. La relación con Leopold se tensaba lentamente. El padre seguía guiando, corrigiendo, decidiendo. Wolfgang empezaba a sentir la necesidad de tomar sus propias decisiones, de asumir riesgos. No era una rebeldía impulsiva, sino una búsqueda silenciosa de autonomía. La música, una vez más, era el espacio donde ese deseo se expresaba con mayor claridad. En este período, su estilo comenzó a definirse con mayor nitidez. La claridad formal se mantenía, pero ahora convivía con una expresividad más rica. Sus composiciones mostraban un equilibrio delicado entre estructura y emoción, entre disciplina y libertad. Era un lenguaje que hablaba tanto al intelecto como a la sensibilidad. La juventud de Mozart no fue un tiempo de ruptura violenta, sino de transición constante. Un tiempo en el que el silencio comenzó a tener peso, en el que las decisiones se acumulaban sin resolverse del todo. En la calma nocturna, entre partituras y pensamientos, se estaba gestando el siguiente capítulo de su vida, uno marcado por la búsqueda de independencia y por una creatividad cada vez más profunda. Así, mientras Europa seguía cambiando lentamente y las cortes mantenían sus rituales, Wolfgang Amadeus Mozart avanzaba hacia una etapa decisiva, no con pasos ruidosos, sino con una determinación serena, sostenida por una música que seguía creciendo, silenciosa y persistente en el interior de la noche. La decisión de dejar Salzburg no llegó como un acto impulsivo ni como una ruptura repentina. Fue el resultado de años de silencios acumulados, de concesiones aceptadas sin convicción y de una sensación persistente de estar viviendo una vida diseñada por otros. Para Wolfgang Amadeus Mozart, Viena comenzó a tomar forma como una idea lejana, casi como una promesa difusa. No era solo una ciudad más grande, era un espacio donde la música circulaba con mayor libertad,
donde los compositores podían aspirar a existir más allá del servicio directo a una corte. El camino hacia Viena estuvo cargado de ambivalencia. Por un lado, la expectativa de una vida independiente. Por otro, la incertidumbre profunda que acompañaba cualquier alejamiento de la protección institucional. Leopold veía la decisión con preocupación. Para él, abandonar una posición estable era un riesgo innecesario, pero Wolfgang, ya adulto, sentía que permanecer era un riesgo aún mayor, uno que amenazaba con apagar lentamente su voz creativa. Viena, a comienzos de la década de 1780, era una ciudad vibrante y compleja. Sus calles estaban llenas de movimiento, de carruajes que iban y venían, de conversaciones que se mezclaban en distintos idiomas. La música ocupaba un lugar central en la vida social. Conciertos privados, salones, teatros y academias ofrecían oportunidades, pero también exigían presencia constante y una capacidad incesante de adaptación. Instalarse en Viena significó para Mozart una forma inédita de libertad. Por primera vez podía ofrecer su música directamente al público, organizar conciertos, enseñar, componer por encargo sin depender de un único empleador. Esa libertad, sin embargo, venía acompañada de una fragilidad constante. Los ingresos eran irregulares, los compromisos inestables, y el reconocimiento dependía del gusto cambiante de una sociedad exigente. En medio de ese nuevo escenario, Wolfgang conoció a Constanze Weber. Su relación se desarrolló de manera gradual, sin grandes gestos públicos. Constanze no pertenecía a la alta nobleza ni ofrecía ventajas estratégicas evidentes. Era una presencia cercana, humana, que aportaba calidez y una cierta ligereza a la vida de Mozart. El matrimonio, celebrado en 1782, fue una afirmación de independencia tanto personal como emocional. La vida matrimonial no eliminó las dificultades, al contrario, las hizo más visibles. Mantener un hogar en Viena requería recursos constantes. Mozart trabajaba sin descanso, componiendo, enseñando, presentándose cuando era posible. Sus días se llenaban de actividad y sus noches de escritura musical. En esos momentos nocturnos, cuando la ciudad se aquietaba ligeramente, encontraba la concentración necesaria para dar forma a algunas de sus obras más significativas. La música que surgía en esta etapa reflejaba una madurez evidente. Las composiciones mostraban un dominio pleno de la forma, pero también una profundidad expresiva más marcada. En sus conciertos para piano, en sus sonatas y en sus óperas, comenzaba a escucharse una voz que combinaba claridad, humor sutil y una melancolía contenida. No había exceso ni grandilocuencia. Todo parecía estar medido con una sensibilidad precisa. El éxito, sin embargo, era irregular. Algunos conciertos eran bien recibidos, otros pasaban casi desapercibidos. El público vienés, acostumbrado a la novedad constante, podía ser entusiasta y al mismo tiempo volátil. Mozart debía reinventarse continuamente para mantener la atención. Esa presión constante dejaba poco espacio para el descanso. A pesar de las dificultades económicas que comenzaban a aparecer con mayor frecuencia, Mozart no redujo su actividad creativa. Al contrario, parecía intensificarla. La música se convertía en una necesidad diaria, en un modo de ordenar un mundo que a veces se mostraba inestable. Cada nueva obra era una afirmación silenciosa de su identidad, una manera de decir que su valor no dependía únicamente del aplauso inmediato. Las noches vienesas, iluminadas tenuemente, eran testigos de ese esfuerzo constante. Mientras otros descansaban, Wolfgang escribía. El sonido del plumín sobre el papel, el leve crujir del suelo, el silencio interrumpido solo por alguna melodía tarareada en voz baja, componían el paisaje íntimo de su trabajo. En esos instantes, la música parecía fluir con una serenidad serena, como si el cansancio se transformara en claridad. La relación con Leopold seguía presente, aunque marcada por la distancia. Las cartas viajaban entre ciudades, cargadas de consejos, reproches velados y preocupaciones económicas.
Mozart leía esas palabras con atención, pero ya no se dejaba guiar completamente por ellas. Había elegido un camino propio, con todas sus consecuencias. En Viena, también entró en contacto con otros músicos, compositores y pensadores. El intercambio de ideas enriquecía su perspectiva. Escuchaba, discutía, observaba. No se aislaba, pero tampoco se diluía. Su música seguía siendo profundamente personal, reconocible incluso en medio de un entorno diverso. La libertad que había buscado no era sencilla ni cómoda. Era una libertad frágil, sostenida día a día por el trabajo y la creatividad. Pero a pesar de todo, Mozart parecía preferir esa incertidumbre a la seguridad limitada de su vida anterior. La ciudad, con su ritmo nocturno y su energía contenida, se convirtió en el escenario donde su arte alcanzó una de sus formas más completas. Así, entre la luz tenue de las velas y el silencio intermitente de la madrugada, Wolfgang Amadeus Mozart construyó en Viena una etapa decisiva de su vida. No como un triunfo constante, sino como un equilibrio delicado entre creación y necesidad, entre libertad y fragilidad. Una música profunda, nacida de la noche, comenzaba a dejar una huella que el tiempo no podría borrar. Con el paso de los años, la vida de Wolfgang Amadeus Mozart en Viena entró en una etapa de profundidad creativa difícil de igualar. Ya no era el joven que buscaba afirmarse, ni el músico que intentaba demostrar su valía ante cada audiencia. Su lenguaje musical se había asentado con una claridad serena, como un cauce amplio que fluye sin esfuerzo aparente. En ese período, la creación dejó de ser una respuesta inmediata a la necesidad y comenzó a adquirir una dimensión más interior, más reflexiva. La ciudad seguía siendo exigente, cambiante, a veces indiferente, pero Mozart parecía haber encontrado una forma de habitarla sin perderse en su ruido. Sus días transcurrían entre compromisos, lecciones, ensayos y encuentros sociales, mientras que las noches se convertían en el espacio más fértil para la composición. Cuando la actividad exterior disminuía y el murmullo de las calles se apagaba, la música encontraba un terreno propicio para desplegarse con calma. En esos años, nacieron obras que hoy se reconocen como parte esencial de su legado. Óperas donde la condición humana se muestra con una claridad sin artificios. Sinfonías que equilibran estructura y emoción con una naturalidad asombrosa. Conciertos que parecen dialogar con el oyente en un tono íntimo, casi confidencial. No había en ellas un afán de imponerse. Todo estaba dicho con una elegancia tranquila, como si la música conociera su propia fuerza y no necesitara subrayarla. Sin embargo, mientras su obra alcanzaba una madurez plena, la realidad material se volvía cada vez más frágil. Los ingresos disminuían, los encargos no siempre llegaban, y la estabilidad que había buscado en Viena comenzaba a resquebrajarse. Mozart no era un hombre particularmente hábil para la gestión económica. Vivía intensamente, confiando en que el trabajo continuo sostendría el mañana. Esa confianza, poco a poco, se fue enfrentando a una realidad más dura. Constance permanecía a su lado, compartiendo tanto los momentos de entusiasmo como las dificultades crecientes. La vida familiar estaba marcada por la incertidumbre, por mudanzas frecuentes y por la necesidad constante de adaptarse. Aún así, en el espacio íntimo del hogar, la música seguía siendo una presencia constante, casi protectora. Incluso en los momentos más complejos, Mozart encontraba en la composición una forma de orden interior. A medida que la década avanzaba, el gusto del público comenzó a cambiar. Nuevas modas musicales surgían, y la atención se desplazaba con rapidez hacia otros estilos y nombres. Mozart, lejos de adaptarse superficialmente, profundizaba aún más en su propio lenguaje. Su música se volvía más compleja, más rica en matices, pero también más exigente para el oyente. Esa profundidad no siempre encontraba una recepción inmediata. En las noches, cuando el cansancio se hacía presente, Mozart continuaba escribiendo.
No parecía hacerlo por obligación, sino por necesidad. La música era el espacio donde todo encontraba sentido, donde las tensiones del día se transformaban en equilibrio. El acto de componer se volvía casi meditativo, un diálogo silencioso entre pensamiento y emoción. Es en este punto del relato donde, de manera suave y sin romper la calma que nos envuelve, vale la pena detenerse un instante. Si esta historia, narrada con lentitud y cuidado, te acompaña en la noche, puedes suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios qué otras vidas, épocas o relatos te gustaría recorrer en este tono sereno. Ese pequeño gesto ayuda a que más historias como esta sigan encontrando su espacio en el silencio nocturno. Mientras tanto, la figura de Mozart comenzaba a retirarse lentamente del centro de la escena pública. No desaparecía por completo, pero ya no ocupaba el lugar que había tenido. Sus obras seguían siendo interpretadas, pero con menor frecuencia. Él lo percibía, aunque no siempre lo expresaba abiertamente. Había en su carácter una mezcla de resignación tranquila y persistencia creativa. A pesar de las dificultades, su producción no se detuvo. Al contrario, algunas de sus obras más profundas surgieron precisamente en este periodo de tensión silenciosa. La música parecía recoger la experiencia acumulada de los años, transformándola en una expresión serena, a veces melancólica, pero siempre luminosa. No había amargura explícita, sino una aceptación pausada de la complejidad de la vida. Las noches se volvían más largas, más densas. El cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento, aunque la mente seguía activa. Mozart escribía con rapidez, como si intuyera que el tiempo era un recurso valioso. No se trataba de urgencia desesperada, sino de una concentración intensa, de una claridad que parecía afinarse en la penumbra. Viena, con su movimiento constante, continuaba indiferente. Las calles seguían llenándose y vaciándose, los salones abrían y cerraban sus puertas, y la música seguía circulando, a veces sin detenerse a escuchar. En ese flujo incesante, Mozart avanzaba con una calma sorprendente, sostenido por una convicción interior que no necesitaba validación inmediata. Esta etapa de su vida no puede entenderse como un declive repentino, sino como una transformación silenciosa. La luz seguía presente, pero era más suave, más interior. La música ya no buscaba impresionar, sino decir algo esencial, algo que pudiera permanecer incluso cuando el ruido del mundo se disipara. Así, entre la plenitud creadora y la aproximación gradual del silencio, Wolfgang Amadeus Mozart continuó escribiendo, noche tras noche. Cada partitura era una huella tranquila, una forma de permanecer, y aunque el reconocimiento inmediato se volviera esquivo, la música seguía avanzando, lenta y constante, hacia un tiempo que aún no había llegado. En el tramo final de su vida, Wolfgang Amadeus Mozart avanzó por un territorio donde el tiempo parecía adquirir una densidad distinta. No hubo un quiebre brusco ni un anuncio solemne del final. Todo ocurrió con la misma gradualidad silenciosa que había acompañado muchos de los momentos decisivos de su existencia. Viena seguía respirando con su ritmo habitual, y la música continuaba sonando en teatros y salones, mientras, en la intimidad, el cuerpo del compositor comenzaba a mostrar señales de desgaste. Hacia 1791, Mozart tenía 35 años. No era un anciano ni un hombre apartado del mundo. Seguía componiendo, dirigiendo, enseñando cuando surgía la oportunidad. Sin embargo, el cansancio acumulado de años de trabajo constante, la presión económica persistente y una salud cada vez más frágil empezaban a entrelazarse de forma silenciosa. No se trataba de un colapso repentino, sino de una fatiga profunda que se manifestaba en pequeños gestos, en pausas más frecuentes, en noches que exigían mayor esfuerzo. Ese mismo año, recibió un encargo que con el tiempo adquiriría un peso simbólico particular, la composición de un requiem. El pedido llegó de manera discreta, a través de intermediarios,
siguiendo una práctica relativamente común en la época. No había misterio sobrenatural ni intención oscura. Un noble deseaba una obra sacra para conmemorar a su esposa fallecida y buscaba que la autoría no fuera públicamente conocida. Mozart aceptó el encargo como había aceptado tantos otros, consciente de la necesidad económica y el desafío artístico que implicaba. El trabajo sobre el Requiem comenzó en paralelo a otras composiciones. Lejos de concentrarse exclusivamente en esa obra, Mozart alternaba entre distintos proyectos, respondiendo a compromisos ya asumidos. Aún así, el Requiem ocupaba un lugar especial. La música que iba tomando forma parecía recoger una profundidad distinta, una gravedad serena que no recurría al exceso ni al dramatismo. Cada sección avanzaba con una solemnidad contenida, como si el sonido se desplegara con respeto, sin prisa. Durante esos meses, su estado de salud fue deteriorándose de manera progresiva. Los testimonios de la época hablan de hinchazón, de debilidad, de episodios de malestar que lo obligaban a guardar reposo. A pesar de ello, Mozart continuaba trabajando. No lo hacía con desesperación, sino con una concentración intensa, casi silenciosa. La música seguía siendo el lugar donde encontraba claridad, incluso cuando el cuerpo pedía pausa. Las noches se volvieron más largas. En la penumbra de su habitación, el acto de escribir música adquiría un carácter casi meditativo. No había dramatización consciente de su situación. Mozart no hablaba abiertamente de la muerte, ni se consideraba a sí mismo un hombre condenado. Seguía proyectando, haciendo planes, aceptando encargos. El Requiem era una obra más, aunque su tono recogido parecía dialogar con una dimensión más profunda de la experiencia humana. Constance, atenta y preocupada, intentaba protegerlo del exceso de trabajo. En algunos momentos logró que descansara, en otros la necesidad económica y la voluntad creativa se imponían. La vida doméstica se organizaba alrededor de ese equilibrio frágil entre cuidado y actividad. La música seguía llenando el espacio, incluso en los momentos de mayor debilidad. A medida que avanzaba el otoño, la enfermedad se hizo más evidente. Mozart pasaba más tiempo en cama, aunque seguía dictando ideas musicales cuando le era posible. El Requiem avanzaba lentamente, interrumpido por descansos forzados. Algunas secciones quedaron completas, otras apenas esbozadas. No había una sensación de urgencia teatral, sino una persistencia tranquila, como si la música continuara fluyendo aun cuando el cuerpo ya no podía sostener el mismo ritmo. La madrugada del 5 de diciembre de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart murió en Viena. Tenía 35 años. El acontecimiento no estuvo rodeado de ceremonias grandiosas ni de multitudes. Fue un final sobrio, acorde con la vida real que había llevado, lejos de las idealizaciones posteriores. La causa exacta de su muerte sigue siendo motivo de análisis histórico, pero no hay evidencia que respalde las leyendas de envenenamiento que surgirían más tarde. La realidad fue, muy probablemente, la de una enfermedad agravada por el agotamiento. El entierro se realizó siguiendo las prácticas habituales para alguien de su posición social. No hubo honores excepcionales ni una tumba monumental. Mozart fue sepultado en una fosa común, como muchos otros ciudadanos vieneses de la época. No se trató de un acto de desprecio ni de olvido deliberado, sino de una costumbre establecida, discreta y funcional. El silencio acompañó ese momento final, sin discursos ni gestos destinados a perdurar. El Requiem quedó inconcluso. Tras su muerte, la obra fue completada por uno de sus alumnos y colaboradores, siguiendo las indicaciones y esbozos que Mozart había dejado. Durante un tiempo, esa transición fue poco clara para el público, pero con el paso de los años, el proceso se volvió conocido y documentado. La obra, aún así, conservó una coherencia profunda, una unidad expresiva que remite con claridad a la voz del compositor. Escuchar el Requiem es entrar en un espacio de recogimiento. No hay en él una exaltación del final ni una búsqueda de impacto inmediato.
La música avanza con gravedad serena, con una dignidad tranquila que invita a la contemplación. Es una obra que no se impone, que no exige atención, pero que permanece, resonando lentamente en quien se detiene a escucharla. La muerte de Mozart no fue un cierre estruendoso, sino una interrupción silenciosa. Su vida, marcada por la música desde la infancia, se apagó sin dramatismo excesivo, dejando tras de sí un legado que todavía no había sido plenamente comprendido. Viena continuó con su ritmo habitual. Los teatros siguieron abriendo sus puertas. Las calles volvieron a llenarse de movimiento. El mundo no se detuvo. Y sin embargo, algo había quedado suspendido en el aire. La música escrita en esos últimos meses, especialmente el Requiem, parecía contener una densidad distinta, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. No como un adiós consciente, sino como una expresión profunda de lo humano, de lo transitorio, de lo esencial. Así concluyeron los días de Wolfgang Amadeus Mozart, no con un gesto grandioso, sino con un silencio que, con el paso del tiempo, se transformaría en resonancia. La noche cerró ese capítulo con suavidad, mientras la música, ya desprendida de su autor, comenzaba su propio camino hacia la permanencia. Tras la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, la ciudad de Viena continuó con su ritmo habitual, como lo hacen todas las ciudades cuando una vida se extingue sin alterar de inmediato el curso visible de las cosas. Las calles siguieron llenándose al amanecer, los carruajes avanzaron sobre los mismos adoquines, y los salones musicales volvieron a abrir sus puertas con la regularidad de siempre. No hubo un duelo prolongado ni una conmoción pública que marcara el momento. El silencio se instaló de forma natural, discreta, casi respetuosa. Durante un tiempo, el nombre de Mozart permaneció asociado a recuerdos recientes, a partituras aún frescas, a obras que seguían interpretándose aquí y allá. Pero no era todavía la figura monumental que el futuro construiría. Para muchos contemporáneos, había sido un compositor talentoso, sin duda, pero también un músico más dentro de un mundo abundante en creadores. El tiempo necesitaba distancia para comenzar a ordenar su legado. Constance, ahora viuda, se encontró ante la tarea silenciosa de sostener la memoria de su esposo. No fue una misión sencilla. Debía organizar manuscritos, gestionar deudas, asegurar algún ingreso y al mismo tiempo preservar la música que había llenado su vida. Con paciencia y determinación, trabajó para que las obras de Mozart no se perdieran en el olvido ni quedaran dispersas sin cuidado. Su labor, discreta pero constante, fue decisiva para que ese legado pudiera atravesar las décadas siguientes. Las partituras comenzaron a circular con mayor frecuencia. Algunas fueron publicadas, otras interpretadas en nuevos contextos, lejos ya de la presencia física de su autor. Poco a poco, músicos y oyentes empezaron a notar algo particular en esa música. No se trataba solo de habilidad técnica ni de elegancia formal. Había en ella una claridad profunda, una manera de expresar emociones complejas sin recurrir al exceso, que parecía resistir el paso del tiempo con una naturalidad sorprendente. A medida que avanzaba el siglo XIX, la figura de Mozart comenzó a adquirir un relieve distinto. Nuevas generaciones, alejadas del contexto inmediato de su vida, pudieron escuchar su obra sin las comparaciones y expectativas de su tiempo. La música empezó a hablar por sí misma, con una voz que no dependía de modas ni de circunstancias pasajeras. Las sinfonías, los conciertos, las óperas y la música de cámara revelaban una coherencia interna, un equilibrio entre forma y expresión que se mantenía intacto. El silencio que había acompañado su entierro se transformó con los años en una resonancia cada vez más amplia. No una explosión repentina de fama, sino una expansión lenta, constante, casi orgánica. Mozart fue dejando de ser un nombre asociado a una época concreta para convertirse en una presencia permanente en la historia de la música. Escuchar a Mozart es entrar en un espacio donde el tiempo parece acomodarse de otra manera. Sus obras no exigen atención inmediata, ni buscan impresionar con gestos grandiosos. Invitan más bien a una escucha tranquila, a una contemplación serena. La música avanza con una lógica interna tan clara que incluso en los momentos más complejos se percibe una sensación de equilibrio, de orden natural. En sus óperas,
Los personajes no son caricaturas ni símbolos rígidos. Son figuras humanas, atravesadas por deseos, contradicciones y fragilidades. La música no los juzga ni los exalta en exceso, simplemente los acompaña, permitiendo que sus emociones se desplieguen con honestidad. Esa comprensión profunda de la condición humana es una de las razones por las que su obra sigue resultando cercana, incluso siglos después. Las sinfonías, por su parte, construyen paisajes sonoros que parecen respirar. Hay en ellas una sensación de movimiento continuo, de diálogo entre secciones, de tensiones que se resuelven con naturalidad. No buscan imponerse al oyente, sino invitarlo a recorrer un camino cuidadosamente trazado. Cada tema encuentra su lugar, cada silencio cumple una función precisa. La música sacra, incluida el requiem, se mantiene en un registro de recogimiento profundo. No apela al dramatismo exagerado ni a la solemnidad vacía. Su fuerza reside en la contención, en la claridad con la que expresa lo transitorio, lo humano, lo inevitable. Escuchar estas obras en silencio, especialmente en la calma de la noche, permite percibir una dimensión casi meditativa, una pausa en el flujo constante del mundo. Con el paso del tiempo, Mozart dejó de ser solo un compositor admirado para convertirse en un punto de referencia. Su música comenzó a estudiarse, analizarse, compararse. Sin embargo, incluso en ese proceso académico, nunca perdió su capacidad de conmover de manera directa. Hay algo en su escritura que atraviesa explicaciones y teorías, llegando de forma inmediata a quien escucha con atención. Hoy, su nombre está presente en salas de concierto, en conservatorios, en grabaciones que viajan por todo el mundo. Pero más allá de esa presencia institucional, su música sigue cumpliendo una función íntima. Acompaña momentos de calma, de reflexión, de descanso. Se integra al silencio sin romperlo, como si hubiera sido pensada para coexistir con él. La historia de Mozart, vista desde la distancia, no es la de un triunfo constante ni la de una tragedia exagerada. Es la historia de una vida dedicada a la música, con todas sus luces y sombras, atravesada por el trabajo constante, la búsqueda de sentido y una creatividad que no se agotó incluso en la dificultad. Su legado no reside en los detalles anecdóticos, sino en la obra misma, en esa música que sigue hablando sin necesidad de explicación. En la quietud nocturna, cuando el ruido del día se desvanece y la atención se vuelve más lenta, la música de Mozart encuentra un espacio natural. No reclama protagonismo, simplemente está, fluye, respira, acompaña, y en esa presencia serena parece recordarnos que hay formas de belleza que no necesitan imponerse para perdurar. Así, el silencio que siguió a su muerte no fue un vacío definitivo, sino el inicio de una resonancia que continúa expandiéndose. Wolfgang Amadeus Mozart ya no está, pero su música sigue caminando, sin prisa, atravesando el tiempo con la misma claridad tranquila con la que nació en una noche silenciosa de Salzburg.